Han anunciado nuestros hermanos de alabanza. Hemos de estudiar en esta tarde un tema muy hermoso. Hebreos capítulo 10, por favor, si me acompañan a la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10. Versículo 37. Hebreos 10, 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Ya pronto vendrá. Es el título del mensaje. Ya pronto vendrá. Vamos dentro de esta serie que estamos desarrollando, a la cual he titulado Fe en tiempos de pandemia, vamos a tomar unos mensajes, quizá unos 3, 4 mensajes que hablen acerca de temas escatológicos. Los temas escatológicos son temas que abordan sucesos futuros. ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Alguna vez has pensado por qué tarda tanto? Hemos estado predicando ya durante mucho tiempo acerca del pronto regreso, el inminente regreso de Jesús. Y como iglesia nos sostiene esa promesa, esa esperanza de que el Señor regresará a establecer su reino en la tierra. Pero quizás surja en nosotros esta pregunta: ¿por qué tarda tanto? ¿Y qué tan breve es ese breve tiempo que está diciendo el texto? Aún un poquito y el que ha de venir vendrá. El hecho es que con esta situación que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis de valores y todo lo que estamos viviendo, pues pudiera ser que este anhelo por el regreso del Señor se vuelva más fuerte, se intensifique y entonces la esperanza del regreso de Jesús haya crecido como una respuesta, como una solución a la problemática que nos estamos enfrentando en estos tiempos. De hecho, muchas personas asocian esta pandemia con el fin del mundo y creen que hemos entrado ya a esta etapa final de la historia, donde se han de ir cumpliendo cada una de las profecías que estamos mirando en la Escritura, llegando así pues al libro del Apocalipsis, ¿no? Por otro lado, también hemos de considerar que esta pandemia no es la primera que se vive en el mundo. Quizás para nosotros sí, por ser esta generación en la cual nos encontramos ahora, pero ha habido otras, como también los sucesos se han venido repitiendo, sucesos que la misma Escritura también describe. Y en vista de estos puntos, entonces, ¿cómo podremos comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, mirando estos escenarios y sin caer en un alarmismo, sin perder, digamos, la compostura, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender esto? Por eso hemos pedido al Señor que nos ayude a trazar rectamente su palabra y que su Espíritu sea el que nos guíe en estos momentos. Este pasaje con el que yo he iniciado está en Hebreos 10:37. Ahí pueden ustedes poner, como suelo decir, un indicador, porque ese va a ser nuestro texto base en el que nos vamos a estar moviendo. Iremos a otras porciones de la Escritura, pero siempre caeremos en cuenta regresando a Hebreos 10:37. La carta a los Hebreos es una carta dirigida a las comunidades cristianas de Palestina que se habían formado con judíos de raza después del día del Pentecostés. Usted recuerda, en Hechos 2, viene el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, son llenos del Espíritu Santo los que estaban en el aposento alto como un viento recio, dice la Escritura, y entonces son llenos del Espíritu y comienzan a hablar en lenguas, y el discurso de Pedro, que da origen a muchos convertidos en esa ocasión.
Entonces, esta comunidad a la que está dirigida la carta son parte de los primeros frutos del evangelio dentro del pueblo de Israel. No podemos precisar quién es el autor. Hay quienes afirman que fue el apóstol Pablo. Hay otros que mencionan que pudiera haber sido Apolos, este hombre al cual el libro de los Hechos describe como un hombre poderoso en elocuencia, en la palabra. No tenemos la certeza de quién lo escribió, pero sí podemos tener en mente que fue escrita alrededor del año 70, poco menos, perdón, de ese año, ya la última etapa previo a la destrucción del templo de Jerusalén. Pero en esta carta se puede apreciar a una comunidad que atraviesa un momento de desaliento ante el ambiente hostil de la persecución que la rodea. Se han enfriado, han dejado de servir, han dejado de congregarse. Quizás el riesgo más latente para ellos era dejar su fe y volverse a los rudimentos del judaísmo, con todo lo que esto implicaba, aunado también a la opción de desertar viendo que el Señor no regresaba. Por lo tanto, podemos entonces, hermanos, trazar un paralelismo para nosotros hoy a fin de extraer sus valiosas enseñanzas para nuestra vida. La Biblia dice que solo dentro de un poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. A nosotros, aún a los creyentes, a veces nos parece mucho tiempo y como que ya se tardó demasiado, especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles y sentimos apuración y queremos las cosas de inmediato. Y en la Biblia nosotros vemos el clamor de los muertos hacia Dios acerca de los que sufren en la tierra la persecución y la muerte a manos de aquellos que no conocen el Evangelio. Creo yo que una de las cosas que más ha robado nuestro gozo en este tiempo es la idea de que el Señor tarda en venir. Pero, amados hermanos, debiera ser al contrario, la esperanza de que Jesús vendrá por segunda vez y que, por cierto, no falta mucho, debiera reinar en nuestras vidas. Así que en esta tarde no voy a hablar acerca de las señales que anuncian la venida de Jesús. Eso está considerado, pero en un mensaje posterior. Tampoco voy a aventurarme a dar una fecha, porque eso sería algo totalmente fuera de la razón bíblica. No quiero especular. Yo lo que quiero es más bien en este mensaje en particular hacer énfasis en que el Señor vendrá y que no tardará, no falta mucho tiempo, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Pero yo quiero hablar entonces en esta tarde acerca de la actitud del cristiano ante la venida del Señor Jesús, su segunda venida, su retorno glorioso. Así que voy a hablar acerca de 5 puntos que quiero compartir con ustedes, iglesia, en los cuales debemos centrar nuestra atención mientras estamos esperando el retorno glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso es que les dije que regresamos a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Dice el verso 32, perdón. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Amén. Dejemos ahí la lectura. Lo primero que quiero decirte respecto a la actitud del cristiano ante la segunda venida de Jesús es sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo.
El texto es claro cuando afirma, recuerda los días pasados. Recuerden cómo lucharon, cómo sufrieron, cómo recibieron burlas, malos tratos, tribulaciones. Y si no lo sufrieron ustedes, se identificaron con quienes sí lo sufrieron. La vida cristiana no es fácil. Quien ha creído en un evangelio light tal vez no acepte la idea del sufrimiento como parte del evangelio. Y ciertamente no hay persona a la que le guste sufrir, y menos en esta época en donde lo que más prepondera es el hedonismo. El hedonismo, que no es sino la doctrina filosófica que considera el placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Y entonces los hedonistas viven para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor. Todo aquello que implique sufrimiento, todo aquello que implique dolor o todo aquello que implique esfuerzo es entonces rechazado. Hoy se buscan las experiencias placenteras, emotivas, que hacen sentir bien. Nos cuesta mucho trabajo asociar la vida cristiana con el sufrimiento. Es más sencillo entonces aceptar la idea del evangelio, que nos habla de la vida abundante, del gozo de la salvación y de la prosperidad y de la bendición económicamente en mayor medida. Pero Pablo, hablando a los filipenses, les dijo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quiero que veas cómo va de la mano la fe en Cristo, como también el padecimiento por causa de Cristo. Así que, como verás, amado hermano, creer en Cristo lleva implícito el sufrimiento. Hoy a muchos los he escuchado decir que el propósito de esta vida es ser feliz o ser buena persona, que no importa la religión que profeses, que la meta es ser un buen ser humano. Y esto es humanismo en su pura expresión. Suena muy bonito, pero no tiene nada que ver con el cristianismo. Mira conmigo lo que dice Pedro. Mantén este texto de Hebreos 10, pero mira primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta buena en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hoy se habla de niños que no tienen tolerancia a la frustración y que eso los ha convertido en auténticos tiranos. Padres que no quieren disciplinar a sus hijos porque tienen miedo de provocarles dolor o traumas. Miramos a jóvenes que navegan con la bandera del amor y la tolerancia, creyentes que quieren relación con el Señor, pero cero religión, cero doctrina. Así pues, quieren tener relaciones sexuales, pero no quieren casarse. Quieren relaciones, pero no quieren hijos. Quieren asistir a los eventos, congresos, campamentos, veladas, etcétera, pero rechazan servir en una iglesia local. Quieren disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no quieren vivir en santidad. Quieren a Jesús, pero rechazan a su esposa, la iglesia. ¿Qué dice Pedro? Cristo también padeció. Cristo también padeció.
Y en el capítulo 2, verso 21 de esta primera carta, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este sufrimiento al cual hace referencia este texto que tomamos en Hebreos, no es un sufrimiento que haya sido causado por causa de malas acciones o como consecuencia de un castigo divino. No, ese sufrimiento es el instrumento de Dios para purificar nuestra fe, hacernos más y más a la imagen de Cristo. Si el mundo los aborrece, dijo Jesús, a mí me ha aborrecido primero. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por cuanto ustedes no son del mundo, el mundo los va a aborrecer, los va a rechazar, los va a despreciar. Traigan entonces a la memoria los días pasados, esos días en los cuales ustedes fueron iluminados con el conocimiento del evangelio y tuvieron lucha, gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Pablo le dijo a los corintios, nosotros hemos venido a hacer un espectáculo. Los ángeles nos miran. Somos lo peor, somos como escoria para el mundo. Somos un espectáculo. Pero por otra parte, dice Hebreos, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. La primera parte, el primer punto que quiero compartir antes de la venida de Jesús, como una actitud nuestra, es estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. El verso 34 de Hebreos 10 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Como discípulos de Cristo, somos llamados entonces a servir a nuestro prójimo. Estos primeros creyentes habían sido perseguidos y a algunos les habían sido confiscados sus bienes. Ya no tenían nada en el mundo y entonces debían darse ánimo los unos a los otros con la plena convicción de que cuando todo esto terminara, ellos entonces tendrían una patria verdadera a donde Jesús los estaba conduciendo. Sí, por un momento se vieron en una situación como la que vivieron en antaño, en el desierto vagando, aguardando y buscando una tierra prometida sin poseerla. Yo puedo decirles que uno de los rasgos distintivos del cristiano es la generosidad. El que no ha aprendido a dar es el que no ha renunciado al yo. Pero hermano, si tú has recibido de gracia, darás de gracia, porque eso es lo que enseñó el maestro. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y no solo hablo de dar dinero, que es lo más común que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la generosidad. Hablo de dar tu tiempo, hablo de dar tus recursos, tus capacidades, tus dones, tus talentos, tus habilidades, tu afecto, tu persona. El servicio es una marca del creyente. Dar y darse a los demás es imitar a Cristo. Pablo, hablando a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 4, dice lo siguiente acerca de Cristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Más adelante, en el capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo vino a dar y vino a darse. El Hijo vino a servir y vino a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús entonces es nuestro paradigma. Él nos mostró el camino para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Cuando Pablo retoma estas palabras de Jesús, las enseñanzas del Maestro, en Hechos 20:35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dar entonces es la muestra visible del amor. Nadie que ama permanecerá indiferente ante la necesidad de los demás. En el libro de los Hechos se nos relata que la iglesia primitiva era una iglesia que compartía para las necesidades de los santos, que vendía sus propiedades y que con eso ayudaba a la comunidad para que no pasaran necesidad. En este pasaje de Hebreos, capítulo 10, versículo 34, leemos que muchos fueron despojados de sus bienes y que incluso también fueron llevados presos, no por ser delincuentes, sino por causa del evangelio. Y lejos de maldecir a Dios, o de amargarse, o de entristecerse por este hecho, ellos lo sufrieron con gozo. El texto lo dice, sufristeis esto con gozo. ¿Por qué? Porque saben que tienen en ustedes una herencia mejor y más perdurable en los cielos, donde el ladrón no lo puede hurtar, donde la polilla y el orín no lo pueden corromper. Mira Moisés. En el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos, dice el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué fueron capaces de soportar tanta tribulación estos primeros creyentes? Por el gozo que tenían de saber que esto era temporal. Y ellos tenían una mejor herencia. A lo largo de la historia de la iglesia, abundan los testimonios de creyentes que por causa de Cristo perdieron sus bienes, su patrimonio, aquello por lo que habían luchado durante toda su vida, como el caso de estos judíos del primer siglo. Incluso algunos perdieron también su libertad. Según cifras de la organización cristiana llamada Open Doors, puertas abiertas, los cristianos de hoy sufren despojos, maltratos, vituperios, violaciones, y muchos son muertos en países como Afganistán, Burkina Faso, Camerún, China, Corea del Norte, India, Irak, Irán, Marruecos, Pakistán, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán y muchos otros países islámicos principalmente. Todos ellos, todos estos creyentes, como Moisés, y como grandes hombres y mujeres de fe, de los cuales el mundo no era digno, dieron su vida como una ofrenda de olor grato delante de Dios. Según esta misma organización,
Open Doors. En 2019 menciona que unos 245 millones de cristianos sufrieron algún tipo de persecución. 1 de cada 9 cristianos ha sufrido persecución. Algunos solo por el simple hecho de tener una Biblia ha padecido la persona o ha sido castigada la familia completa, incluso generaciones suyos, con la muerte. Esta misma organización reporta también que casi 9.500 edificios cristianos fueron atacados en el mundo por difundir el cristianismo. Y que la cifra de cristianos detenidos sin un juicio, arrestados y encarcelados por causa de su fe, ascendió a más de 3.700 a nivel mundial. Aquí en México, el caso de nuestra iglesia en Chiapas resalta por la fe que demostraron los hermanos, quienes luchando contra todas las tribulaciones que padecieron, dieron incluso su vida por causa del nombre de Cristo, fundando así muchas iglesias locales en ese bello estado de nuestra república, siendo la iglesia de La Hormiga precisamente la más grande del país. Así que mis muy amados hermanos, el cristianismo no es para enclenques ni para cobardes. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que basados en esta declaración y asimilando todo lo que venimos diciendo, podemos afirmar que los creyentes somos llamados a servir hasta el último día de nuestras vidas. Retrocede un poco en Hebreos capítulo 6. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero ahí no termina la exhortación. La exhortación continúa diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ese mismo anhelo, ese mismo empuje, esa misma pasión que tuvimos desde un principio en el servicio al Señor y a su iglesia, debe ser mantenido hasta el último día de nuestra vida. Algunos se descorazonan, algunos se sienten desilusionados con el correr del tiempo, pero la palabra dice, esperamos que ustedes muestren la misma solicitud hasta el fin, porque tienen un Dios que no es injusto, tienen un Dios que no se olvida de su servicio, tenemos un Dios que cumple sus promesas. Amén. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Por eso también es necesario entonces servir al prójimo, invirtiendo la vida misma, si es necesario. El siguiente aspecto está en el verso 35 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ten confianza. El punto 3 es precisamente este. Ten confianza. Ya hablé de la disposición a sufrir por Cristo, a servir al prójimo. Y ahora quiero hablarte acerca de la confianza. No pierdas, pues, tu confianza, porque tu confianza tiene grande galardón. El carácter de Dios es bueno y es fidedigno y es verdadero.
Y es Él el que nos motiva a confiar y a esperar en Él y en sus promesas. El teólogo Jürgen Moltmann escribió un libro llamado La Teología de la Esperanza. Y en ese libro él dice que la esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos han sido claramente prometidas por Dios. Jesús ha prometido volver. Levanta tu mano si tú crees eso. El Señor no miente. Por eso en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación, al Señor se le llama fiel y verdadero, testigo fiel y verdadero. La palabra de Dios se cumplirá a cabalidad, no importa lo que suceda, ninguna de sus palabras dejará de cumplirse, no hay nada que pueda frustrar, impedir o evitar que los planes de Dios se lleven a cabo. Él ha destinado una fecha en donde todo esto que vemos a nuestro alrededor no será más, y lo que será su gloria. Nuestro Señor es el dueño de la historia. Nosotros estamos sujetos a las leyes del tiempo y a la finitud de nuestros pensamientos y nuestra existencia. Pero Dios trasciende el tiempo. Dios llena todo con su presencia. Él es omnisciente, lo cual significa, hermano, que no solamente conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro y conoce aún aquellas cosas de las cuales nosotros decimos en ocasiones: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa? Por eso es que a través del profeta Isaías, el Señor nos dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. ¿Qué Dios hay que haga eso? Que anuncie las cosas por venir. Las cosas pasadas cualquiera las puede decir, pero lo que está por venir, ¿quién lo puede hacer sino aquel que está en control de toda la historia? Por eso Pablo, llegando a la etapa final de su vida, siendo ya un anciano, recuerda las promesas que Dios le entregó desde el mismo instante en que él puso su fe en él. Y en su segunda carta, dirigida a Timoteo, le dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Te acuerdas? Dios no es injusto para olvidar el trabajo y la obra de amor, sirviendo a los santos, sirviéndoles aún, sirviéndoles hasta el fin. Yo ya terminé de servir, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he hecho todo lo que estaba en mis manos. He llegado a la etapa final de mi vida. Ahora me está guardada la corona de justicia. Esa me la dará el Señor, pues justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios por cada uno de los que amamos la venida del Señor. Así que tenemos una hermosa esperanza. Todos los que hemos dejado todo para servir al Señor, los que amamos su venida, tenemos una corona reservada en los cielos. Esto es lo que nos dice el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tú crees eso? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú te acercas a Dios, es porque crees que Dios existe, y no solamente que existe, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Nadie hasta el día de hoy ha sido defraudado por Dios. Nadie ha quedado con las manos vacías después de poner su confianza en el Señor. El Señor prometió que moriría y murió. El Señor prometió que resucitaría y resucitó, y prometió que volvería y volverá. Gloria a Dios.
Por tanto, no confíes en el dinero, en las armas, en los partidos políticos, en este sistema de cosas, en nada ni nadie que pertenezca a este eón, porque este será destruido. Juan le dijo a su audiencia, a sus destinatarios, a sus hermanos en la fe, en su primera carta, en el capítulo 2, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Por lo tanto, ante la inminente venida de Jesús, pon tu confianza en Él. No la pierdas, porque tu confianza tiene grande galardón. El número 4 está en el verso 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que yo te digo, hermano, ten paciencia. La paciencia es necesaria. El que espera, desespera, dice un refrán popular. Y creo que esperar algo no es satisfactorio para ninguno. En ocasiones, las salas de espera en las oficinas, en los consultorios, se convierten para muchos en salas de tortura porque son impacientes y porque ven el reloj que tal pareciera que avanza muy lentamente y ven ese tiempo de espera como un tiempo perdido. Y quizá esta creencia que es común en estos medios pueda percibirse como algo negativo, como algo no deseado. Pero yo quiero que pienses cuántas cosas has dejado de recibir, cuántas bendiciones has dejado de recibir por causa de la impaciencia. Alguien definió la impaciencia como esa cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni cede ante la presión de una prueba. Los primeros creyentes vivieron siempre con la consigna de que el Señor vendría pronto. Por eso Pablo escribió a los creyentes en Roma, y esto, conociendo el tiempo, les dijo en el capítulo 13, verso 11, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nosotros también, como hijos de Dios, ya en este siglo XXI, conscientes estamos, creo yo, de que nuestro Salvador regresará en un breve tiempo, todavía un poco, y el que ha de venir vendrá. Pero mientras Él viene, debemos tener paciencia, una paciencia que sea perseverante y activa. No hablo de pasividad, no hablo de sentarnos o de tendernos en nuestra hamaca y decir, bueno, yo sé que el Señor llegará. En algún momento vendrá, hay que esperar. No, yo no hablo de pasividad, yo hablo de una paciencia que es perseverante y al mismo tiempo es activa. Perseverante porque debe ser constante, sin claudicar, sin desilusionarse, y activa porque no debemos estar con los brazos cruzados, como ya dije anteriormente. El cristiano vino para servir, pues el que no sirve, no sirve. Por eso el verso nos dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. ¿Puedes verlo, hermano? Esta espera no es entonces un estado de inactividad. Es una espera que mientras espera está realizando la voluntad de Dios. Muchos se cansan de estar esperando al Señor y han llegado a pensar que nunca vendrá. Cuidado con la impaciencia. ¿Recuerdas? Muchos cristianos se van agotando de esperar, esperar, esperar y comienzan a desesperarse. No, amados, hay que atender el consejo de la palabra. Aquí mismo en el capítulo 10, verso 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo hay que mantenernos firmes, sin fluctuar, sin desmayar, sin titubear? Esta profesión de esperanza que tenemos
Hermanos, fiel es el que prometió. Entonces no desesperes. Pero al tiempo que esperas, mantente activo, sirviendo al Señor, sufriendo por Cristo, con paciencia, soportando las pruebas, con gozo como lo hicieron los primeros creyentes. No pierdas tu confianza. Tu confianza tiene grande galardón. No la pierdas. Por eso el verso 37, 38 y 39, el quinto punto. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, tú y yo, quiero que voltees con tu hermano que está a tu lado, tu familiar, tu hermano en la fe, que comparte esa misma esperanza, que comparte esa misma promesa del regreso del Señor Jesucristo. Voltea con él y dile, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Me escuchas? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, hermano, yo te digo en este momento, ten fe. Ten fe. El que ha sido justificado vive por la fe del Hijo de Dios. El que ha sido lavado vive por fe y no por vista. El que ha sido regenerado vive por fe y no por emociones. El que ha sido salvado vive por fe, solo por fe, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que cuando llegamos al final de este capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, el escritor nos dice que a diferencia de otros que han tirado la toalla, a diferencia de otros que han retrocedido, los cristianos no somos de esos que retroceden, sino de aquellos que tienen fe para preservación de su alma. El pueblo de Israel, estando a las puertas de la tierra prometida, no tuvo fe para tomarla y retrocedió. Nosotros no somos de esos. Nosotros tampoco somos como aquellos que al inicio del ministerio de Jesús, dicen los escritores de los evangelios, le seguían multitudes. Mucha gente iba con Jesús, pero cuando comenzaron a escuchar el costo del discipulado y la exigencia del llamado que Jesús estaba haciendo, dice Juan en su capítulo 6, verso 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. De hecho, los mismos 12, el círculo más cercano de Jesús, fueron también retados por el maestro. ¿Ustedes también se quieren ir? Oh, es que dura es esta palabra, ¿quién la va a resistir? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también quieren retroceder? ¿Ustedes también son de aquellos que no agradan a Dios? ¿Se quieren ir también ustedes? Adelante. Jesús no rebaja. Jesús no suaviza el mensaje. Jesús no lo acomoda a la cultura. Jesús no lo amolda a la época. Jesús es directo. Jesús es compasivo, sí, pero también es firme. Jesús exige obediencia, porque el galardón es grande. No pierdas entonces, hermano, tu confianza. No pierdas, hermano, tu fe. No seas impaciente. No vuelvas atrás. Sirve al Señor. Date por completo. Toma el ejemplo de todos aquellos que han dado su vida por causa de Cristo. Si estás tentado a volver atrás, si estás tentado a perder tu fe, si estás desalentado porque sientes que has servido ya mucho o que el tiempo ya ha sido muy largo y el Señor no viene, entonces recuerda las palabras de Pedro. Ustedes también se quieren ir, dijo Jesús, y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Cristo, ese mismo Hijo del Dios viviente,
es el que ha de regresar en poco tiempo. Por eso este verso 39 de Hechos 10, me gusta mucho cómo lo traduce la palabra de Dios para todos. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Debemos saber entonces ciertísimamente que aunque nuestro Señor tarde un poquito todavía, ciertamente vendrá, no fallará. Así que para concluir este mensaje, a propósito del aniversario 503 de la Reforma Protestante, quiero concluir con esta frase, de quien dio precisamente origen o inicio a esta reforma, Martín Lutero. Vive como si Jesús hubiera muerto ayer, resucitará hoy y regresará mañana. Así que espera un poquito más, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. Aleluya. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, yo te pregunto en esta hora, ¿qué esperas? Hoy es día de salvación. Gloria a Dios por su palabra. Que Dios te bendiga. Sin duda que el Señor es bueno y es fiel. No fallará. Él es justo y es verdadero. Amén.